Hoy vamos a estar meditando, os pasé el mensaje también por WhatsApp, pero veis en pantalla que vamos a estar meditando en un regalo imposible de pagar. Que de por sí ya la frase es como una contradicción de términos, pero vamos a intentar explicarlo. Porque a todos nos gustan los regalos, generalmente. Cuando recibimos un paquete envuelto en un papel medianamente bonito, o con una nota, o con alguna tarjeta que te dicen algo y te desean algo agradable, pues se nos ilumina la cara, se nos dibuja una sonrisa de oreja a oreja y es difícil que nos quiten ese momento precioso en el que nos han dado un regalo, ¿verdad? Pero también puede que existan personas que, bueno, seguramente son pocas, pero a semejanza de Sheldon Cooper, si habéis visto la serie Big Bang Theory, que te den un regalo es un problema. Porque al final te sientes obligado a tener que corresponder a la persona que te ha dado un regalo. Y al menos tendrá que ser la correspondencia similar o superior. Le tengo que dar un regalo del mismo valor o más, ¿no? Entonces, para algunos quizá sea, como digo, un grave problema esto de recibir un regalo. Y por algún motivo, los seres humanos siempre tenemos como esa tendencia a deber, a ser deudores. Sentimos que siempre tenemos que dar algo, que debemos dar algo, que tenemos que hacer algo para que realmente nos merezcamos lo que nos dan, o la respuesta, o la recompensa que estamos esperando. Sentimos que lo debemos, si no, no me lo pueden dar, no me lo deben dar. Y tanto es así que por norma solemos desconfiar de aquellas personas que nos dan algo y no nos piden nada. Desconfiamos porque decimos, nadie da nada a cambio de nada. Ese es nuestro modo por defecto que pensamos. Lo gratis es raro. Seguramente si es gratis, algo quieren de mí y no será tan gratis. Y esa es nuestra manera de pensar. Pero nuestro texto hoy nos habla de un regalo, que verdaderamente es un regalo, que por más que quisiéramos y por más que nos sintiésemos nosotros deudores, no podemos pagar. O sea, es imposible. Y cuando digo imposible, digo de verdad imposible. No se puede pagar. Y es lo que vamos a leer en el texto que os comentaba aquí ya, que ya tenéis por ahí por la Biblia, que está en Romanos 6. Así que lo leo y nos daremos cuenta, no solo leyéndolo, sino también explicándolo, cómo es un regalo y cómo es imposible de pagar, y mejoraremos en no querer pagarlo. Fijaos, desde el versículo 15 sigue así el apóstol Pablo con el argumento que empezó ya desde más atrás. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hasta ahí vamos a leer en esta mañana que, como os fijáis, Pablo continúa usando un lenguaje muy de amos y esclavos todo el tiempo, ¿verdad? De ahí que podamos entender el tema de libertados, libres, siervos, esclavos. Todo eso es importante que lo tengáis en cuenta. Como decía, o como digo siempre más bien, el ser humano es alguien lleno de contradicciones todo el tiempo, ¿no? Hay quien, por ejemplo, está en contra de las normas porque cree que imposibilitan que uno sea libre, ya que estábamos hablando de todo esto y que Pablo está hablando de libres y de siervos y de esclavos y de amos y todo esto. Por ejemplo, hay quien, como digo, cree que está en contra de las normas, ¿no? No puedo ser libre. Cuanto más normas tengo, más me controlan, más quieren que yo me comporte de una manera determinada, ¿verdad? Pero como mínimo, aquellos que no creen en las normas y no quieren normas, tienen una norma, la norma de no tener normas. Y tienen que imponer a los demás que no les pongan normas. O sea que es un poco imposible de
al final escapar de este tema, ¿no? Es como la contradicción que hay ahí. El que no quiere normas, al menos necesita una. Y es, no me pongas ninguna norma. Y tienes que respetarla. Sucede lo mismo cuando leemos el texto que hemos leído hoy, ¿no? Y que da título pues a este primer punto que vamos a meditar. Si lo tengo por aquí, a ver. Ahí está. La obediencia de la desobediencia. Parece una contradicción, pero vamos a ver por qué me vengo a referir a esto. Está claro que algo debe andar mal dentro de nosotros porque desde que nacemos estamos sujetos a personas que tienen autoridad sobre nosotros. Y sin ir más lejos, los primeros que tienen autoridad sobre nosotros son nuestros padres. Y sin embargo, muy temprano en el tiempo aprendemos a rebelarnos en mayor o menor medida a esa autoridad que está encima de nosotros, que son nuestros padres. Y si con mayor facilidad nos rebelamos contra nuestros padres, tú imagínate cómo nos rebelamos contra todas las demás autoridades que pueda haber en nuestra vida. Sean nuestros jefes o sean quien sea, ¿no? O los gobernantes o cualquier cosa, ¿no? Cualquiera que esté en autoridad sobre nosotros nos rebelamos. Y desobedecemos de manera fácil y sin muchos rodeos. Estamos como por defecto yendo para allá siempre, ¿no? Hacia la desobediencia. Cuando se trata de nuestra propia vida, cuando se trata de la ruina moral en la que cada uno de los seres humanos vivimos, o lo que la Biblia llama pecado, el término pecado, estamos hablando, como dice el apóstol Pablo, de desobediencia. Él está hablando aquí todo el tiempo acerca de la desobediencia. Pero lo contradictorio de lo que Pablo nos está hablando aquí es que hay una obediencia dentro de la desobediencia. ¿Qué queremos decir con eso? Para explicarme. Básicamente la Escritura lo que nos está mostrando en este pasaje, en este texto, es que nuestra vida, la de todo ser humano, consiste en considerar a qué o a quién nos sometemos. La utopía del superhombre que dicta sus propias normas y que las sigue no existe. Por más que nos empeñemos o por más que nuestro siglo presente se intente convencer de esto. No existe. No hay un superhombre todavía que cree sus propias reglas y las siga a rajatabla. Todos estamos sometidos a algo o a alguien. Lo único que podemos elegir, entre muchas comillas, es a qué o a quién nos sometemos. A qué o a quién servimos. Y aun cuando consiguiéramos deshacernos de todo el sistema en el que vivimos, ¿no? En el sistema que hemos creado, todavía no podríamos huir de la salvaje naturaleza que nos rodea y que nos puede matar en cualquier momento. Porque hay quien dice, no me gusta el sistema, quiero salir del sistema, me voy a ir a la montaña, me voy a hacer una cabaña y allí voy a ser completamente libre. Bueno, depende de cómo lo veas. Porque como venga un oso por allí, yo no sé, pero todavía estás sujeto a un grave peligro y a una grave falta de libertad realmente pura y dura, ¿verdad? Y no solo eso, sino que en el momento en que te ruja la tripa y tengas hambre, todavía no eres completamente libre. Estás un poco sujeto todavía a tu cuerpo y a tu debilidad. O sea que, bueno, en fin, aun cuando te vayas por ahí a la montaña o donde tú quieras, todavía te perseguirá una, al menos, básica necesidad a la que te debes, a la que te tienes que someter si no quieres morir, evidentemente. Así que nos vemos obligados a obedecer a algo, aunque sea a nuestro vientre, a nuestra tripa, a nuestra necesidad de comer, ¿verdad? O a intentar defendernos de los peligros que nos rodean alrededor. Ahora bien, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de que eso de ser libres, lo mismo no somos tan libres como nos pensábamos. Lo mismo esa gran idea de la libertad y de hacer lo que yo quiero y de todo lo que me plazca, lo mismo nos hemos pasado. Hay algún cierto tipo o grado de libertad, pero lo mismo la hemos idealizado demasiado, tanto que nos hemos perdido por el camino. Pero el principal problema del ser humano es que somos obedientes a lo malo. Somos grandes obedientes a lo malo. Y es ahí a lo que el apóstol Pablo se refiere con desobediencia. Que tú seas obediente a lo malo es desobediencia desde la perspectiva divina. Tú haces caso a todo lo que te da la gana, tú haces caso al pecado, tú haces caso al mal que hay en ti, tú haces caso al mal que te viene de fuera. Pero eso, por más obediencia que pueda ser, entre comillas, no deja de ser desobediencia ante las normas o ante las reglas que Dios ha colocado y ha puesto, ¿no? Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
O sea, básicamente está diciendo, tampoco es que tengas muchas opciones. O te esclavizas a un sitio o te esclavizas al otro. Pero en los dos tienes que obedecer a uno o a otro. Ahora, el fin, el fruto de lo que obedeces es diferente, pero no te queda otra, o aquí o allí. No existe obedecerte a ti mismo en ese sentido, en ese aspecto. Por tanto, absolutamente todos los seres humanos, todos y sin excepción, servimos a algo o a alguien. Lo que pasa es que por defecto, cuando no conocemos a Cristo, ¿a qué servimos? Pues a lo que se llama ídolos. Puede ser cualquier cosa, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en muchos textos que hemos visto de las Escrituras. El trabajo, la familia, el amor, cualquier cosa. Todo se puede convertir en un ídolo, aun cuando sea la cosa más noble que tú te puedas echar a la cara. Pero todo puede ser un ídolo que te consume y que te obliga a servirle de alguna manera. Y no te da nada de lo que promete. Pero para Pablo estaba claro. Si estás sometido al pecado, eres obediente al pecado. Por tanto, eres esclavo del pecado y obedeces para muerte, en este caso, ¿no? Ese es el fin al que te conduce tu vida actualmente, hacia la muerte. Y esto sería la obediencia de la desobediencia, realmente, ¿verdad? El hecho de que realmente la obediencia que nosotros profesamos es hacia todo lo malo, hacia todo lo que no tiene nada que ver con Dios, con Cristo, con la doctrina del Evangelio, con su palabra. Eso es el punto en el que nos encontramos. Pero pasamos al segundo, que también es una especie como de contradicción. Y ahora pasamos a los desvergonzados que se avergüenzan. Porque el mundo en que vivimos intenta, a día de hoy se nota más, pero intenta como eliminar los rastros de vergüenza que todavía quedan en nuestro mundo o en nuestra sociedad. La vergüenza es vista como un residuo molesto del cristianismo, básicamente. Nadie se sentía culpable hasta que llegó el cristianismo y nos obligó a pensar que somos verdaderamente culpables. Por tanto, eliminemos esto de la culpa y dejemos de sentirnos mal por hacer lo que hacemos y adelante, ¿no? Es un problema de Occidente. Eliminémoslo, seamos los superhombres que necesitamos ser y crear nuestras propias normas y leyes. Pero lo cierto es que cuando te encuentras a gente que no es creyente, gente con la que hablas y te dice, soy ateo, pues felicidades, podemos seguir hablando. Soy ateo, no creo, me da igual, o es que los creyentes tenéis mucha imaginación. El otro día voy al trabajo y me encuentro un hombre en la puerta que pone su camiseta. Soy ateo, pero respeto tanta imaginación. Y yo, me dio ganas de hablar con él, pero como entraba a trabajar, pues no me daba tiempo, pero yo me hubiera metido de lleno. La cosa es que aun ellos, a los que no son creyentes, todavía sienten culpa cuando hacen ciertas cosas. Todavía se sienten culpables muchas veces. Y eso que, según ellos, no hay ningún Dios que les culpe de nada. No hay ningún pecado contra el que estén actuando contra Dios. No hay el mal, eso, que se supone con el que van a recibir un juicio divino, ¿no? Pero es como que la espina sigue ahí clavada. Y cuando hablas con alguien, todavía hay alguien que te dirá, pues sí, me avergüenzo de ciertas cosas. O sí, me siento culpable de ciertas cosas. Aunque evidentemente hoy, no sé por qué, es como muy digno de admirar que nadie se arrepienta de nada. ¿Por qué me voy a arrepentir de nada? Es que soy quien soy gracias a a lo que me ha pasado y a lo que he hecho. Bueno, vale, adelante entonces. Pero sea como sea, ahí está, ahí sigue, ¿vale? Aún así, es cierto que hemos logrado muchos avances, si es que podemos llamarlo así, irónicamente, en lo que respecta a vivir desenfrenada y desvergonzadamente en la vida, ¿no? Alejándonos de Dios, alejándonos de sus caminos para conducir, pues, nuestras vidas de la manera adecuada, en principio, ¿no? De tal manera que cuando yo pienso en la iglesia, en este caso, cuando yo pienso en los creyentes, como nos corresponde a nosotros o nos toca a nosotros, es un verdadero milagro que haya seres humanos, como dice Pablo, que de verdad han llegado a obedecer la doctrina del Evangelio de Jesús. Eso es un milagro porque ya hemos hablado de que la única obediencia que mostramos es hacia otras cosas que no tienen nada que ver. De tal manera que Pablo aquí se sorprende, se asombra y alaba. Gracias a Dios, dice, que vosotros obedecisteis a esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, hablando acerca del Evangelio, ¿no? No obstante, antes les ha mostrado todo lo que fueron, cuál fue su caminar, cuál fue su vida, qué es lo que hicieron, ¿no? Dice, antes vosotros lo que hacíais era presentar vuestros miembros hacia, dice, la inmundicia, la iniquidad, al pecado, en definitiva, en una sola palabra sería el pecado, ya sea contra Dios, ya sea contra el prójimo, pero eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Erais esclavos del pecado, hacíais lo que el pecado quería hacer, pero no como pobrecitos, soy un pobre esclavo del pecado, tengo que hacer lo que él me dice. Sí, pero además encima nos gustaba, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada.
No es que el pecado me esclavizaba y me decía, haz esto, te pego un latigazo. No, es que además decíamos, por supuesto que sí, el primero, con toda diligencia. Por tanto, como digo, éramos esclavos del pecado. Pero la pregunta que hace Pablo, para mí es clave para que nos preguntemos todos nosotros hoy, y es, ¿qué fruto obteníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque esa es la pregunta clave para mí. Porque antes vivíais en todo esto, y en vuestros propios placeres y deleites y cosas personales y lo que quieras, todo lejos de la voluntad de Dios. Pero ¿qué fruto obteníais? ¿Cuál era el fin que perseguíais o que recibíais acerca de todas aquellas cosas que hoy son una vergüenza para vosotros? Y Pablo lo aclara. Dice, el fruto, el fin, era muerte. Era un desastre aquello a lo que ibais. Pero quien llega a conocer el Evangelio dice, el fruto es otro, es la santificación y como fin, la vida eterna. Si de verdad llegamos a conocer el Evangelio, y más aún, si entramos de lleno en las buenas noticias que se encuentran en Jesús, llegamos a la conclusión de que hay muchas vergüenzas a nuestras espaldas que por mucho tiempo hemos estado escondiendo, que incluso hemos intentado como difuminar o emborronar, porque da vergüenza mirarlas, da vergüenza verlas, no queremos que sean exactamente lo que son, y cómo nos señalan, y cómo nos acusan. Entonces intentamos, sea como sea, la manera que sea, intentar emborronarlas, porque eliminar no las podemos eliminar. Pero siempre vienen hacia nuestra conciencia, y nosotros lo que intentamos es como, fuera, 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 intentar no sentirnos mal, no sentir esa culpa acerca del pecado. Si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, diríamos que lo que hemos sido, o lo que quizás algunos podemos ser todavía a día de hoy, es unos desvergonzados, unos sinvergüenzas. Eso es lo que hemos realmente sido, o podemos llegar a ser todavía a día de hoy si no hemos entregado, si no nos hemos entregado verdaderamente, como dice Pablo, a la doctrina, es decir, al Evangelio de Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice, el pecado es vergonzoso. Por más que el mundo o la gente de fuera intenta decir, no, no es una vergüenza, esto es algo normal, es nuestra naturaleza, es nuestra inclinación, o es simplemente un deseo natural. Pero la palabra lo va a llamar vergüenza. Es algo que realmente deberías hacernos querer escondernos, o tierra, trágame. Y todos aquí, todos, sabemos que si ahora de repente pusiéramos una pantalla aquí y empezáramos a sacar uno a uno los pecados de nuestra vida actuales, estoy hablando actuales, lo más recóndito de nuestro corazón y nuestra mente, probablemente lo que quisiéramos es que se abra un agujero en el suelo, nos trague para siempre y no volver a aparecer aquí, que nadie más nos vea. Y eso os reís porque sabéis que es verdad. Es una vergüenza muchas veces lo que sentimos y lo que padecemos. Pero es que nuestros primeros padres, allá por el jardín, donde estaban tan felices, cuando pecan y aparece Dios, ¿dónde estás? Escondidos estaban. Escondidos porque se avergonzaban de lo que habían hecho, porque sabían que había algo que estaba mal ahí. Habían incumplido con algo y les hacía sentir mal. Hasta que ya no quedaba otra y sí, es que me escondí porque hice esto y porque estaba desnudo. Ya, pero ¿quién te enseñó eso? Entonces ahí entró ya el diálogo entre Dios, el ser humano, y el diálogo que una y otra vez se repite entre Dios y nosotros a día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Yo no sé. Escondiéndome por donde pueda, porque desde luego... Pero así fue. Con todo, el Evangelio de Jesús lo que hace es que de repente rompe con esto. Porque el Evangelio de Jesús lo que hace es volver a traer a nosotros la vergüenza. Pero no en el mal sentido de la palabra. Vuelve a traernos la vergüenza que deberíamos tener ante aquellas cosas que verdaderamente son vergonzosas. Verdaderamente de aquellas cosas que el resto del mundo no se plantea que les dé vergüenza, pero que a nosotros sí debe darnos vergüenza. Y dice Pablo, porque si hemos llegado a obedecer esa doctrina a la cual fuimos entregados, nuestro fin, nuestro foco ha cambiado. Y ahora veremos un poco acerca de eso. De tal manera que antes lo que éramos es esclavos entregados a nuestro propio dueño, que era el pecado, la muerte, ¿verdad? Pero ahora hemos sido entregados. Fijaos el lenguaje que está usando Pablo. El lenguaje que está usando Pablo es de esclavitud. No es que tú elegiste, es que fuiste entregado. En el caso de hablar de la doctrina del Evangelio. Y Jesús dirá, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahí es donde radica la gracia y el amor de Jesús. Es ahí donde está la clave realmente para poder experimentar, para poder ser transformados por el Evangelio de Jesús y sobre todo para que podamos meditar en nuestro último punto, que también lo voy a dejar por aquí y que lo tengamos en cuenta. Porque ya que estamos hablando tanto de pagas, ya que he dicho al principio acerca del regalo, ya que estamos hablando de esclavitud, hay un salmo por allí que dice que no nos ha pagado el Señor conforme
a nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a meditar ahora para terminar. Porque como decía, cuando reflexionábamos acerca de los regalos, la tendencia constante del ser humano es: ahora yo estoy en deuda, ahora yo debo, me han dado algo, yo debo dar. Y consideramos todas nuestras relaciones como un dar y deber, siempre. Cuando estamos bajo el pecado, ciertamente nuestra vida es una deuda, porque una y otra vez nos estamos rindiendo ante Él, una y otra vez nos estamos rindiendo ante lo que Él nos dice, a esos deseos de desobediencia de los que estábamos hablando. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que el pecado te paga. Y como el pecado te paga, pues tú sigues endeudado. Eso parece una contradicción. ¿Cómo que me pagan y sigo endeudado? Sí, es lo mismo que pasa cuando trabajamos. Cuando tú trabajas, es una deuda que se te salda al final. Pero tú sabes que como quieras tener saldo el mes que viene, tienes que volver a someterte a esa deuda de trabajar. Por tanto, eso es lo que ocurre con el pecado, que estamos una y otra vez debiéndonos a Él, porque nos paga. Lo que nos paga es un fruto malo, el fin al que nos lleva es de muerte, dice aquí en la Escritura, Pablo. Pero el problema es que nosotros no vemos que sea así. En primer lugar, no vemos el fin, no creemos que el fin sea la muerte. Y sobre todo, el fruto sabe bien en ese momento. Porque sí da placer el pecado, no lo vamos a negar, por eso lo cometemos. Sí da placer, da gusto, es divertido muchas veces. Pero el problema el que la Escritura nos enseña es que es temporal ese placer. O sea, que solo dura un breve momento en comparación con lo que trae después. Ese placer que es momentáneo no es suficiente con todo un fin de muerte en la eternidad, que es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Así que comemos ese fruto, y lo comemos de manera inconsciente, algunos quizás más consciente. ¿Por qué? Porque tiene buen sabor, porque sabe bien, es placentero al momento. Pero al final, el fin que tiene es horroroso, es amargo, y además es un amargor que dura toda la vida eterna, que en verdad no puede ser llamada de otra manera que muerte eterna. Pero el Evangelio nos cambia de foco. El Evangelio nos hace mirar en otra dirección, rompe con todo esto y además nos da una perspectiva nueva respecto a esto. Yo quisiera al menos daros 4 puntos en esta mañana, que si pudiéramos quedarnos con algo sería esto. 4 puntos en los que voy a intentar ser bastante breve, y lo seré, pero que nos hacen tener el foco correcto, el fin correcto. Porque ¿qué dice Pablo? Ahora habéis sido entregados a otra cosa y habéis obedecido de corazón a ese Evangelio. De tal manera que lo que ahora recibís de fruto es la santificación. Y como fin, la vida eterna. Tened en cuenta esto. El fin no es la santificación, es la vida eterna. Y lo digo porque generalmente nosotros cambiamos el orden de esto. El fin no es la santificación. La santificación es un fruto. Y el fruto no lo damos nosotros. El fruto no podemos darlo nosotros. Por más que nos empeñemos en, venga, vamos a intentarlo, venga, vamos a hacer toda nuestra disciplina, es imposible. Y el fin, eso sí, hacia donde vamos, la meta, es la vida eterna. Pero vamos a explicar esto un poquito más. Si la muerte nos da una paga, ¿qué nos da Dios? Dice el texto, un regalo. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si nos pagara conforme a nuestros pecados, entonces está claro, la muerte, la condenación, el infierno, del que habla la Escritura. Pero Él dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por tanto, si no nos paga conforme a nuestros pecados, tiene que dar algo mejor que una paga, y es un regalo. Y el regalo es la vida eterna. Pero dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo repito muchas veces, porque Pablo lo repite muchas veces, porque no lo deja en vida eterna. Hay mucha gente que cree en la vida eterna, mucha. Me he encontrado con mucha gente que cree en eso. Y no tienen nada que ver con Dios ni con el cristianismo, pero creen en la vida eterna. Creen que cuando se mueran hay otra vida y estarán vivos, sea de la manera en que ellos piensen. Pero la Escritura nos dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso marca completamente la diferencia. En primer lugar, porque ese regalo que nos ha dado no lo podemos merecer, no lo podemos pagar. Tampoco nos mete en una deuda, aunque nosotros nos sintamos muchas veces deudores, pero no podemos hacer nada por pagar ese regalo que Dios nos da. De hecho, si quieres pagarlo, tu problema es que no lo puedes pagar porque tienes que morir como un justo. Y no vamos a morir como un justo, porque no hay ninguno, decía Pablo al principio de la carta a los romanos. Por tanto, 4 cosas brevemente. La primera,
Jesús se sometió a la muerte por nosotros. Pablo está diciendo aquí que nosotros nos sometemos debajo de aquel a quien servimos y nos volvemos esclavos. ¿A quién nos sometimos nosotros? A la muerte, al pecado. Pero el Evangelio nos da la vuelta y nos dice, no, fue Jesús quien se sometió a la muerte por nosotros. Y se sometió de una manera todavía mejor, diferente, y que es para nosotros nuestra bendición. Porque Él, tenemos que tenerlo en cuenta, entregó su vida. No es que nadie se la quitaba, no, Él la dio y se sometió a la muerte voluntariamente. Luego para volverla a tomar, pero fue allí, Él. Y totalmente que fue. Porque la muerte a nosotros nos perseguía los talones, pero Él dijo, yo me meto dentro y mato a la muerte desde dentro, con mi propia muerte. Pero de tal manera se sometió que tenemos que recordar que del viernes al domingo el Señor está en el sepulcro. Estaba sometido en ese momento a la muerte, aunque no podía ser gobernado ni reclamado por la muerte. De hecho, la resurrección nos manifiesta que eso fue algo temporal realmente, que Él venció desde dentro a la muerte. Lo segundo es que Cristo, no teniendo de qué avergonzarse, también se sometió a la vergüenza de su propia muerte en la cruz. Porque ciertamente ya era bastante humillante morir en una cruz, porque era un castigo para los peores criminales. Pero lo segundo es que por designio divino y por el plan divino, Él fue a la cruz voluntariamente para morir como un pecador entre los pecadores, como un criminal entre los criminales, como un malhechor entre los malhechores. Aunque evidentemente Jesús no fue nada de esto. Pero la vergüenza que Él sufrió, la vergüenza que padeció, también Él se sometió a ella por nosotros. Lo tercero es que si estamos unidos a Jesús, podemos dar fruto para Dios. Y debemos recordar la enseñanza que Él nos dio. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Que quede claro. El que da fruto es el que es para la gloria de Dios. El que no da fruto se corta y se echa al fuego. Pero no podemos dar fruto por nosotros. Haz la prueba. Corta una rama y déjala por ahí. A ver cuánto fruto da. Ahora, deja la rama en su sitio. A ver si da fruto. Por tanto, el fruto que damos nosotros, lo damos porque estamos en la vid. Porque es Jesús y su vida la que produce en nosotros ese fruto. Si estamos en Él, y eso es todo lo que hay que, entre comillas, hacer, estar en Él, el fruto se dará. ¿Y qué dice Pablo? El fruto es la santificación. Por tanto, habrá fruto de santificación. Pero no es el fin. El fin es otro. El fin es la vida eterna. Por tanto, si verdaderamente nosotros hemos sido entregados a Jesús y a su Evangelio y estamos seguros de esa vida eterna, se manifestará. ¿Cómo? Fruto de santificación en nuestra vida. Pero solamente por Jesús. O sea, que Él es el protagonista en todo caso de nuestro fruto. Cuando des ese fruto precioso, bonito, que la gente diga, ¡qué santo! Acuérdate que no eres el protagonista. Que ese fruto está ahí porque Jesús está en tu vida. Porque su vida está produciendo en tu vida. No tú. Tú eres una rama. Y lo cuarto, que es el punto quizás más complicado, más difícil, pero el que más me llama la atención, es que Cristo tomó la paga del pecado para darnos el regalo de su vida. De tal forma que Él se intercambió con nosotros. De tal forma que cuando leemos en el profeta Isaías nos encontramos con que Él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando leemos a Pablo en otras cartas como los Gálatas, vemos que dice, Él fue hecho por nosotros maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. O leemos en Corintios que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De tal forma que Jesús toma la paga de la muerte, que era para nosotros, y Él la recibe en su propia muerte en la cruz. De tal manera que Él sufre eso. Sufre la ira, sufre la condenación, sufre el castigo de nuestra paz. De tal manera que nosotros ya no recibimos la paga de la muerte, la paga del pecado, sino que dice, el regalo de Dios, el don de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la clave para mí. Eso creo que es realmente lo que nos debe transformar. Pero no quedándonos solamente aquí.
no quedándonos como si la muerte de Jesús fue todo y allí se acabó nuestra historia. Es que después de someterse a la muerte, resucitó de entre los muertos, como dice el credo, volvió a la vida, y aquello fue la clara manifestación de que Dios estaba a bien con nosotros. Que aquel que había pagado en la cruz por nosotros, que aquel que se había entregado en la cruz por nosotros, su sacrificio había servido, por supuesto. Era el único que podía hacerlo. De tal manera que, ¿cómo vamos a tener vida eterna en Cristo si Él estuviera muerto? Pero no. Él regresó a la vida y ahora es su vida la misma que está en nosotros. De tal manera que en otros textos Pablo dirá, nos resucitó con Él. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Bueno, depende cómo lo veas, porque yo me veo en esta silla en esta mañana. Pero sí, es tan real que ya hemos sido resucitados con Él. Lo único que estamos esperando es su manifestación plena. Cuando de verdad seamos sacados de este cuerpo mortal, como dice Pablo en el texto anterior. Y ya se acabó la esclavitud al pecado, aunque ya se ha acabado, pero se acabará el lastre por ahí, la molestia del pecado que sigue todavía golpeándonos. Por tanto, este es el regalo que Dios nos ha dado. Si quieres pagarlo, no te lo recomiendo. El precio es muy alto. El precio fue la muerte de su propio Hijo. Pero no una muerte cualquiera, la muerte del justo, del único justo que ha existido sobre la tierra. Por tanto, si te sientes en deuda, que sepas una cosa. Dios no nos ha dado el regalo de la vida para sentirnos en deuda, porque no tenemos que deberle nada. No tenemos que decirle, bueno, ahora te lo pago. Todo lo contrario. Él nos ha dado el regalo y con el regalo encima un añadido, el fruto, que es para santificación y como fin la vida eterna. Esa es la clave. Y en eso nos quedamos, con ese regalo. Espero que ese regalo precioso nos lo llevemos en el corazón para siempre, hoy y para siempre. Y que dejemos ya de ver que la vida en Cristo y en el Evangelio no consiste en una deuda hacia el Señor ni hacia nadie. Él nos lo ha dado todo. Todo. No nos ha dejado a cero, es que nos ha dado más todavía. Recordad los textos anteriores. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De tal manera que hay gracia para aburrir para nosotros, pero eso no significa abusar de ella. ¿Qué dice Pablo en este texto? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? No, porque tú ya no estás sometido al pecado, estás sometido a otro. Así que esa es la clave. Y con esa mentalidad, con esa verdad en el corazón, es que deseo que nos quedemos en esta mañana y cantemos y oremos y hagamos todo.